¿Alguna vez te has preguntado cuántos pecados comete nuestra lengua a diario, desde la destructiva difamación hasta la insidiosa mentira? ¿Por qué caemos en estos errores verbales que hieren a otros y a nosotros mismos? En este vídeo desentrañaremos los 7 pecados de la lengua, esos comportamientos tóxicos que a menudo pasan desapercibidos según lo señalado en las enseñanzas bíblicas. Pero no te preocupes, no estamos aquí para señalar con el dedo, estamos aquí para ofrecer soluciones. Acompáñanos mientras exploramos cómo corregir estos errores y mejorar nuestra forma de comunicarnos siguiendo el camino de la sabiduría bíblica. Este vídeo promete ser muy interesante. Antes de continuar, podrías darle me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Y no olvides activar la campanita para recibir nuestras actualizaciones. Gracias por tu apoyo. Empezamos. Había una vez un rey que deseaba encontrar al mejor y al peor de sus siervos. Convocó a su corte y anunció: aquel que me traiga el objeto más valioso será recompensado generosamente. Y aquel que me traiga el objeto más despreciable será castigado. Los siervos se dispersaron en busca de tesoros y joyas, pero uno de ellos decidió buscar algo más profundo. Después de reflexionar, regresó con la lengua en la mano. El rey, sorprendido, le preguntó por qué había elegido ese objeto. El siervo respondió: la lengua puede construir o destruir, puede sanar o herir, es el instrumento más poderoso que poseemos. Impresionado por su sabiduría, el rey lo nombró su consejero más confiable, reconociendo que la verdadera riqueza está en el poder de la palabra. Sin embargo, cuando el rey pidió al siervo que trajera lo más despreciable, él, con pesar, presentó otra lengua. Entonces, el rey comprendió que las palabras pueden ser también las más destructivas y decidió educar a su corte sobre el valor del habla y las consecuencias de sus acciones lingüísticas. En esta historia se contrasta cómo un mismo objeto, la lengua, puede ser tanto lo mejor como lo peor, dependiendo de cómo se utilice. Queda claro que esto es una realidad que no podemos negar. Todos hemos fallado en algún momento y hemos herido a nuestro prójimo con nuestras palabras. Sin embargo, con la guía de la palabra vamos perfeccionándonos. En este vídeo aprenderemos a mejorar nuestra comunicación y ser conscientes del poder que tienen nuestras palabras para construir o destruir. Santiago nos sumerge en la naturaleza misma de la lengua, presentándonos verdades incisivas sobre su poder y sus consecuencias. Leamos en Santiago, capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago articula dos ideas arraigadas en la literatura y el pensamiento judío. La primera, que no hay persona en el mundo que no cometa ningún pecado, que no cabe el orgullo en la vida humana, pues no existe ser humano en la tierra que carezca de algún defecto del que avergonzarse. La segunda, no hay pecado más propenso a caer en él ni con consecuencias más devastadoras que los pecados relacionados con la lengua. Queridos oyentes, permítanme preguntarles, ¿cuál es su defecto? ¿Son conscientes de él? Si responden afirmativamente, entonces tenemos motivos para avergonzarnos y buscar con la ayuda de la gracia de Dios la perfección. Cierto sabio judío enseñó: la honra y la vergüenza se encuentran en la conversación, y en la lengua del hombre está su caída. No permitas que te llamen chismoso ni que peques con tu lengua. Pues así como al ladrón le espera la difamación, así también una mala condenación aguarda al de doble lengua. No te conviertas en enemigo en lugar de amigo, de lo contrario, heredarás mala fama, vergüenza y reproches. Esto es lo que le sucede al pecador que tiene una doble lengua. Este sabio además dijo: perverso sea el murmurador y el de doble lengua, porque han destruido a muchos que vivían en paz. Una lengua de víbora ha robado la tranquilidad a muchos, desterrados de nación en nación. Ha derribado fuertes ciudades y arrasado las casas de grandes hombres. Ha descuartizado las fuerzas del pueblo y destrozado naciones fuertes. Una lengua viperina ha desechado a mujeres virtuosas, privándolas de lo que les pertenece. El que le preste atención no conocerá el reposo, ni vivirá nunca tranquilo, ni tendrá un amigo a quien pueda confiarse. El latigazo deja una cicatriz en el cuerpo, pero el golpe que se da con la lengua rompe los huesos. Muchos han caído a filo de espada, pero no tantos como los que han sido víctimas de la lengua. Bien se encuentra el que está cubierto de ella y no ha pasado por su veneno,
el que no ha llevado su yugo ni ha sido uncido a su carreta. Porque su yugo es férreo y sus correas broncíneas. La muerte que causa es sobremanera cruel. Mejor sería la tumba que caer en sus manos. Cuídate de cercar tus posesiones de espinos y atar bien tu plata y tu oro. Pesa en balanza tus palabras y ponle brida a tus labios, y atranca la puerta de tu boca. Mantente en guardia para no resbalar con ella, no sea que caigas ante el que yace al acecho y tu caída sea tan irremediable como la muerte. Esto es muy cierto. Si dejamos que nuestras lenguas suelten las riendas, se convierten en instrumentos de destrucción. Leamos Proverbios, capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Algunas personas utilizan la lengua como espada, acuchillando a otros, cortando y causando dolor. El sabio habla palabras medicinales, sanando las heridas causadas por el charlatán. En una ocasión, escuché a alguien compartir una reflexión poderosa. Considero que es preferible enfrentar agresiones físicas antes que sufrir el impacto de palabras hirientes. Los golpes pueden sanar con el tiempo, pero las heridas emocionales, aquellas que afectan el corazón, son más difíciles de cicatrizar. Por ello, valoro la importancia de cuidar nuestras expresiones verbales y el impacto que pueden tener en los demás. Ahora bien, Santiago también nos presenta que la lengua, a pesar de ser tan pequeña, tiene el poder para controlar a toda la persona e influenciar todos los aspectos de su vida. Leamos Santiago, capítulo 3, versículos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua podría ser comparada a un fósforo en tamaño, pero su efecto es como un bosque ardiendo. Una lengua sin control puede ensuciar todo el cuerpo, a la persona completa. La rueda de la creación también puede traducirse como la rueda de la vida, es decir, el curso completo de la vida. La lengua puede dañar toda la vida de una persona. Además, el infierno indica que Satanás puede poner palabras en la boca de los creyentes al poner ideas en su mente. Ahora bien, es esencial comprender que al encontrarnos con el Señor somos perdonados y luego experimentamos su proceso de santificación. Porque en los creyentes persisten ciertas inclinaciones hacia el mal, arraigadas en hábitos y en nuestra naturaleza pecaminosa. Por ello, es necesario perfeccionar la santidad que hemos recibido, lo cual constituye un proceso continuo. Esta santificación es gradual y abarca diversos aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestras emociones, sentimientos, pensamientos y también nuestras palabras. Algunos tienden a limitar la idea de santidad a áreas específicas, pero en realidad, la santidad abarca todo de nosotros. Es importante comprender que el proceso de santificación implica un crecimiento integral en todas las áreas de nuestra vida, no solo en aspectos selectivos. Leamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con esto en mente, procedamos a analizar los 7 pecados de la lengua. Número 1. La mentira. La Biblia considera la mentira como un pecado grave que va en contra de la verdad y la justicia de Dios. Este pecado es mencionado repetidamente en las Escrituras, enfatizando su naturaleza destructiva y las consecuencias que acarrea. Leamos Efesios, capítulo 4, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La palabra griega es pseudos, que significa mentira, falsedad, infidelidad. Pablo pasa ahora de la posición del creyente a su estado. Debido a que se han quitado el viejo hombre y se han revestido del nuevo por su unión con Cristo, deberían demostrar este chocante cambio en sus vidas diarias. Lo pueden hacer primero desechando la mentira y revistiéndose de veracidad. La mentira incluye aquí toda forma de insinceridad, tanto si es manipular la verdad como exagerar, copiar en exámenes, hacer trampas, dejar de guardar promesas, traicionar la confianza depositada en ellos, adular o manipular la declaración de renta. La palabra del cristiano debería ser totalmente fiable.
Su sí debería significar sí, y su no, no. La vida de un cristiano se transforma en un libelo en lugar de una Biblia cuando se rebaja a cualquier forma de manipulación de la verdad. ¿Cuántos hogares y cuántas congregaciones se han destruido por la mentira en forma de chismes y calumnias? Y recuérdese que es posible mentir no solamente con palabras, sino también con los ojos, con los hombros encogidos para indicar no sé, con el silencio, con alguna expresión del rostro o con algún gesto de las manos, etc. Si el propósito de alguno es engañar o dejar alguna impresión falsa o errónea, es mentira. También la verdad a medias es una mentira. Ahora, la mentira es abominable ante los ojos de Dios. Leamos Proverbios, capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. La abominación es algo que produce repulsión a Dios. El término conlleva un odio extremo. Dios aborrece a los mentirosos. Cuánto cuidado hemos de tener para no oscurecer la verdad, decir mentiras piadosas, exagerar o contar medias verdades. Una manera segura de contentar su corazón es siendo absolutamente honestos y dignos de confianza. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, Jesús describe a Satanás como el padre de la mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto establece una clara oposición entre la verdad divina y las mentiras diabólicas. Ahora bien, la Biblia presenta consecuencias y advertencias. La mentira no solo destruye la confianza entre las personas, sino que también tiene consecuencias espirituales y éticas. En Proverbios, capítulo 19, versículo 9, dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Este versículo advierte sobre el juicio y el castigo que le espera a los mentirosos. También en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, en la visión de Juan sobre el juicio final, los mentirosos son enumerados entre aquellos que enfrentan la condenación eterna, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto nos muestra la crueldad de la mentira y sus severas consecuencias. Por lo tanto, la mentira, según la Biblia, es un pecado que debe ser evitado y erradicado de la vida de los creyentes. La llamada a la veracidad es una invitación a vivir en la luz de la verdad divina, promoviendo la justicia, la confianza y la armonía en la comunidad. Para los cristianos, la verdad es una manifestación de su fidelidad a Dios y un reflejo de su carácter justo y santo. Número 2. La murmuración. La murmuración, según la Biblia, se refiere a hablar mal de alguien a sus espaldas, expresar quejas o descontento en secreto y sembrar discordia a través del chisme y la crítica. Este acto es visto como pecado porque socava la unidad y la confianza en la comunidad y refleja una actitud de descontento y falta de fe en Dios. La definición bíblica de la murmuración sería, primero, hablar mal de otros a sus espaldas. Murmurar implica hacer comentarios negativos o críticos sobre alguien sin que esa persona esté presente para defenderse o explicar su punto de vista. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de murmuración, como el pueblo de Israel que murmuró contra Moisés. María y Aarón también murmuraron en contra de su propio hermano Moisés. Leamos Números, capítulo 12, versículos 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Su crítica a Moisés era doble, incluía desagrado por la elección de su esposa y levantaba el interrogante de por qué María y Aarón no eran reconocidos junto con Moisés como capaces también de recibir los mensajes de Dios. Estimados oyentes, María y Aarón creían saber lo que era mejor para Moisés. Si Moisés había elegido a una esposa cusita, ¿qué les importaba a ellos esto? Esto sugiere que su actitud pretenciosa les hacía creer que conocían lo que era mejor para Moisés y lo hicieron con una actitud de murmuración. María y Aarón no quedaron impunes por este acto, sino que fueron castigados. Esto nos muestra cómo Dios detesta la murmuración. De manera similar,
Muchas personas murmuran queriendo decidir qué es lo mejor para los demás y a menudo se preguntan por qué esto o por qué aquello. Segundo, la murmuración también puede ser entendida como la expresión de quejas o descontentos de forma oculta o privada en lugar de abordar los problemas de manera abierta y constructiva. Leamos en Santiago, capítulo 4, versículo 11, Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago aborda el pecado de un espíritu criticón y de hablar mal contra el hermano. Se sugieren 3 preguntas antes de criticar a otros: ¿qué bien hace a tu hermano? ¿Qué bien te hace a ti mismo? ¿Qué gloria para Dios hay en ello? La ley nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hablar mal de un hermano o juzgar sus motivos es equivalente a despreciar esta ley y considerarla sin valor. Quebrantar la ley deliberadamente implica tratarla con desprecio, sugiriendo que no es buena ni digna de obediencia. Quien critica al hermano se coloca en una posición extraña, actuando como juez en lugar de ser juzgado, considerándose superior a la ley en vez de estar sujeto a ella. Solo Dios es superior a la ley, ya que Él la dio y juzga por ella. Por tanto, nadie debe usurpar el puesto de Dios y juzgar a los demás. Santiago advierte contra las quejas y murmuraciones dentro de la comunidad, recordando a los creyentes que serán juzgados por sus palabras y actitudes. Estimado oyente, si va a hablar negativamente de alguien y murmurar a sus espaldas, es mejor que guarde silencio. Si tiene el valor de decirlo, hágalo directamente en su presencia, de lo contrario, no diga una palabra. Las personas somos expertas en hablar a espaldas y a menudo demasiado cobardes para confrontar directamente. Número 3. La calumnia. La calumnia es un pecado grave en la Biblia y se refiere a hacer acusaciones falsas contra alguien con la intención de dañar su reputación. Este pecado es condenado por varias razones y en varios pasajes bíblicos, subrayando su gravedad y las consecuencias tanto para el calumniador como para la comunidad. La calumnia implica difundir mentiras o medias verdades con el propósito de desacreditar o perjudicar a otra persona. Este acto no solo daña a la víctima, sino que también corrompe al calumniador, generando desconfianza y discordia en la comunidad. Es uno de los 10 mandamientos que prohíbe mentir y difamar a otros. Leamos Éxodo, capítulo 20, versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En el libro de Proverbios, en el versículo 19 del capítulo 6, se nos enseña, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. La calumnia es una de las cosas que Dios aborrece, ya que crea división y conflicto. Por eso dice en el Salmo 101, versículo 5, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. En este pasaje se nos indica la severidad con la que Dios trata a los calumniadores. Número 4. El chisme. El chisme, según la Biblia, es una práctica condenada que implica la difusión de rumores o información no verificada sobre la vida privada de otras personas, a menudo con la intención de causar daño o sembrar discordia. Aquí hay algunas perspectivas bíblicas sobre el chisme. Primero, el chismoso aparta a los amigos. Leamos Proverbios, capítulo 16, versículo 28, el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Este versículo destaca cómo el chisme puede generar conflictos y separar a las personas cercanas. Segundo, el chismoso descubre secretos. Leamos en Proverbios, capítulo 11, versículo 13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. La discreción y la confianza son valores importantes, y el chisme puede romper esa confianza al revelar secretos. En Proverbios, capítulo 20, versículo 19, también leemos, el que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Este versículo advierte sobre los peligros de asociarse con personas que propagan chismes, ya que pueden revelar secretos y causar daño. La Biblia advierte contra el chisme debido a su capacidad para causar división, revelar secretos, ser una actividad ociosa y dañina, y su poder destructivo es comparable al de un fuego descontrolado. En lugar de chismear, se nos exhorta a usar nuestras palabras para alentar a los demás. Número 5. Las palabras corrompidas.
El habla corrompida se refiere generalmente a aquella conversación que es sucia y sugerente. Esto incluye los chistes fuera de tono, el habla profana y las historias sucias, pero aquí tiene probablemente el sentido más amplio de cualquier forma de conversación frívola, vacía, ociosa e indigna. Leamos Efesios, capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo nos insta a evitar el uso de palabras corruptas o groseras, y en su lugar, a hablar de manera que edifique y beneficie a quienes nos escuchan. En Colosenses, capítulo 4, versículo 6, también dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí se nos anima a que nuestras palabras sean siempre amables y llenas de gracia, de modo que podamos responder adecuadamente a cada situación. Se debe hablar lo que es espiritual, sano, apropiado, amable, sensible, con propósito, agradable, edificante, veraz, amoroso y considerado. En Colosenses, capítulo 3, versículo 8, también leemos, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Aquí el apóstol nos habló de los hábitos que nosotros tenemos que quitarnos como si fuera un traje o un vestido, y después de todo, un vestido se transforma en una costumbre. ¿No es cierto? Hay muchas personas que tienen hábitos de practicar algún deporte y acostumbran a llevar la ropa adecuada para ello, y hay diferentes personas que manifiestan diferentes hábitos. Y de eso es que Pablo nos estaba hablando aquí. Estaba pidiendo que los creyentes se despojaran de estas antiguas prácticas de la misma manera que se deshacían de la ropa vieja y sucia. Esa ropa no se lava, sino que se tira, va a parar al cubo de la basura. En la lista tenemos la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras deshonestas de vuestra boca significa hablar cosas ordinarias, groserías, e incluye palabras ofensivas y obscenas. No podemos creer que haya creyentes que disfruten con ese vocabulario y que se permitan ese tipo de conversación. Algunos cristianos utilizan palabrotas o tacos, y entonces decimos coloquialmente que sueltan tacos. Esta forma de expresarse dice mucho de lo que hay y de lo que no hay en el corazón de las personas, y no podemos entender cómo alguien pueda profesar ser un hijo de Dios y comportarse de esa manera. Realmente son elementos que deben ser quitados de la vida. Número 6. Críticas. Hay una diferencia significativa entre ayudar a alguien a mejorar y tener un espíritu de crítica. Un espíritu de crítica nunca se complace. Un espíritu de crítica espera y encuentra decepción donde quiera que mire. Un espíritu crítico juzga con arrogancia, se provoca fácilmente, contabiliza todos los errores y nunca tiene la esperanza de sentirse satisfecho. Esa actitud daña tanto al que critica como al que es criticado. La crítica bíblica es útil, amorosa y basada en la verdad. La corrección debe ser amable, proviene del amor, no de una actitud rencorosa. Leamos el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 1 y 2, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Como lo revela el contexto, no se prohíben todos los tipos de juicios. Existe un tipo recto de juicio que se supone debemos ejercer con cuidadoso discernimiento. Juicios parcializados, hipócritas, con ventajas o de cualquier otro tipo de juicio injusto están prohibidos. Sin embargo, para cumplir el mandamiento que sigue, es necesario diferenciar a los perros y a los cerdos de nuestros propios hermanos. Leamos Mateo, capítulo 7, versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Número 7. Maldecir. El pecado de maldecir, según la enseñanza bíblica, implica usar nuestras palabras para desear mal o causar daño a alguien o algo. Este acto va en contra de los principios de amor, compasión y perdón que la Biblia nos enseña. Leamos Proverbios, capítulo 18, versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo destaca el poder de nuestras palabras para influir en la vida de las personas, ya sea para bien o para mal. Maldecir a otros puede traer consecuencias negativas tanto para la persona que emite la maldición como para aquellos que la reciben.
En Mateo, capítulo 5, versículo 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús nos enseña a amar incluso a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos hacen mal. Maldecir a otros va en contra de este principio de amor y perdón y refleja un corazón lleno de resentimiento y odio. La Biblia nos insta a usar nuestras palabras para bendecir y edificar a los demás en lugar de causarles daño o desearles mal. Apreciados oyentes, los pecados de la lengua, según la enseñanza bíblica, abarcan una amplia gama de comportamientos y actitudes relacionadas con el uso inapropiado de nuestras palabras. Estos pecados van desde la difamación y la mentira hasta la arrogancia y el juicio injusto. En resumen, son todas aquellas palabras y expresiones que causan daño, división, desconfianza o dolor a los demás. La Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen poder y que debemos usarlas con sabiduría y consideración. En lugar de usar nuestras lenguas para herir, debemos usarlas para edificar, consolar, alentar y promover la paz y la unidad entre los demás. Esto implica practicar la honestidad, la bondad, la humildad y la compasión en nuestras interacciones con los demás. Además, la Biblia nos recuerda que Dios nos juzgará por cada palabra ociosa que pronunciemos, lo que resalta la importancia de ser conscientes de nuestras palabras y de usarlas de una manera que honre a Dios y beneficie a los demás. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayas encontrado esta información útil e interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios